En la cultura popular, la frase hombres de negro evoca inmediatamente trajes oscuros, corbatas perfectamente ajustadas, gafas de sol impenetrables y autos negros brillando bajo la luz de la luna. Pero mucho antes de las películas de Hollywood, esta expresión estaba asociada a un fenómeno inquietante y perturbador. Testigos de avistamientos de ovnis, hombres y mujeres comunes, granjeros, camioneros, amas de casa, estudiantes, pilotos, reportaban, tras haber visto algo inexplicable en el cielo, la aparición de visitantes inesperados. Eran individuos vestidos de manera impecable, de aspecto extraño, que hablaban con tono monótono y que exigían silencio absoluto sobre lo que se había visto. El patrón se repetía una y otra vez. El testigo reportaba un ovni. Pocos días después, recibía la visita de los hombres de negro. Las instrucciones eran claras: no hablar más del tema, no dar entrevistas, no contar lo sucedido. ¿Quiénes son realmente los hombres de negro? ¿Funcionarios del gobierno? ¿Agentes encubiertos enviados a silenciar testigos? ¿O algo mucho más inquietante? Entidades no humanas disfrazadas con apariencia humana. Este fenómeno lleva más de 7 décadas alimentando el misterio. Y aunque muchos lo relegan al terreno de la conspiración, lo cierto es que la cantidad de testimonios, casos documentados y coincidencias lo convierten en un enigma digno de investigación. En este extenso documental exploraremos los orígenes del mito, los casos más famosos, las teorías sobre su identidad y su papel en la narrativa ovni mundial. Prepárate, porque la historia de los hombres de negro es mucho más oscura y compleja de lo que Hollywood jamás se atrevió a contar. Capítulo 1. Los años 40. El nacimiento de una leyenda. La década de 1940 fue clave en la historia de los ovnis. En 1947, Kenneth Arnold, un piloto civil, avistó 9 objetos volando en formación sobre el monte Rainier en Washington. La prensa lo llamó el primer avistamiento de platillos voladores, y la era moderna de los ovnis comenzó. Ese mismo año ocurrió el famoso incidente de Roswell, en Nuevo México, donde un supuesto objeto volador no identificado se estrelló en el desierto. El ejército primero informó haber recuperado un platillo volador, para después retractarse y decir que se trataba de un globo meteorológico. Estos eventos dispararon la fiebre ovni en Estados Unidos. Cientos de reportes comenzaron a inundar bases militares, estaciones de policía y periódicos locales. Fue en este contexto que aparecieron los primeros relatos de los hombres de negro. Testigos de avistamientos comenzaron a hablar de visitas inesperadas. Personas que llegaban en autos negros, a veces Cadillacs de lujo, otras veces vehículos más modestos, pero siempre con un aire oficial. Los individuos iban vestidos con trajes negros, corbatas oscuras y sombreros que cubrían parcialmente su rostro. En ocasiones mostraban credenciales que parecían oficiales, aunque nadie podía verificar su autenticidad. En otras, simplemente intimidaban con su presencia y su discurso. La misión era siempre la misma: silenciar al testigo. Capítulo 2. El perfil de los hombres de negro. ¿Qué tenían de especial estos visitantes? Lo que más llamaba la atención no era solo su vestimenta, sino su comportamiento extraño y antinatural. Los testigos los describían como, de piel extremadamente pálida, casi cadavérica. Movimientos rígidos, como si fueran marionetas o robots. Voz monótona, sin emociones, a veces metálica. Conocimiento detallado de lo que el testigo había visto, incluso cuando no lo había contado públicamente. Ausencia de expresiones faciales normales, rara vez sonreían, rara vez parpadeaban. Algunos los describían como humanos que parecían imitar a los humanos, pero sin lograrlo del todo. Como si fueran actores disfrazados de personas, pero que desconocían pequeños detalles de comportamiento cotidiano. Esa extrañeza alimentaba la teoría de que no eran simples agentes del gobierno, sino seres de otro origen, incapaces de mimetizarse por completo. Capítulo 3. El caso Albert Bender. Uno de los episodios más famosos ocurrió en la década de 1950, con un hombre llamado Albert K. Bender. Bender era un entusiasta de los ovnis y fundador del International Flying Saucer Bureau, IFS, una de las primeras organizaciones dedicadas a investigar avistamientos. Publicaba un boletín que recopilaba testimonios y teorías, atrayendo a cientos de lectores. En 1953, Bender anunció que había descubierto la verdad sobre los ovnis y que pronto revelaría toda la información en su boletín. Pero, de manera repentina, canceló la publicación y disolvió la organización. El motivo lo reveló después en un libro titulado Flying Saucers and the Free Men.
Bender afirmó que fue visitado por 3 hombres vestidos de negro, que lo intimidaron y le prohibieron revelar sus hallazgos. Describió que estos hombres tenían un aire sobrenatural, ojos brillantes y una presencia que lo dejó paralizado de terror. Después de ese encuentro, Bender abandonó por completo el tema ovni, y nunca volvió a investigarlo con la misma intensidad. El caso Bender se convirtió en la piedra angular del mito de los hombres de negro. Su historia consolidó la idea de que estos individuos eran enviados para controlar la narrativa sobre los ovnis y evitar que la verdad saliera a la luz. Capítulo 4. El factor de intimidación. Los relatos coinciden en que la táctica principal de los hombres de negro era la intimidación psicológica. No solían usar la violencia física, pero su sola presencia era aterradora. Los testigos contaban que al hablar con ellos sentían una presión extraña, como si su mente estuviera siendo manipulada. Algunos experimentaron mareos, pérdida de memoria o un cansancio inexplicable después de la visita. Otros aseguraban que los hombres de negro conocían detalles íntimos de sus vidas, como si tuvieran acceso a información privada o incluso a sus pensamientos. El mensaje era siempre claro: no hables más de lo que viste. Olvida lo que presenciaste. Si insistes, habrá consecuencias. Este patrón de intimidación fue tan consistente que investigadores como John Keel, autor de The Mothman Prophecies, lo documentaron como un fenómeno recurrente. Capítulo 5. ¿Gobierno o algo más? Desde el principio hubo 2 grandes interpretaciones sobre los hombres de negro: agentes del gobierno, funcionarios encargados de ocultar pruebas de ovnis, espías que vigilaban a ciudadanos demasiado curiosos, hombres entrenados para sembrar miedo y desinformación, entidades no humanas, seres extraterrestres disfrazados de humanos, inteligencias desconocidas que intentaban controlar la narrativa, entidades interdimensionales con acceso a conocimientos secretos. El hecho de que muchos testigos los describieran como antinaturales reforzaba la segunda hipótesis. Pero los autos oficiales y las credenciales apuntaban a la primera. El dilema se convirtió en el corazón del misterio: ¿los hombres de negro son parte del gobierno? ¿O algo que incluso el propio gobierno no controla? Capítulo 6. Las huellas del misterio. Para finales de los 50, los hombres de negro ya eran parte inseparable del folclore ovni. Medios de la época publicaban historias de testigos silenciados. Los investigadores comenzaban a incluirlos en sus archivos. Y aunque no había pruebas físicas contundentes, la cantidad de relatos y la consistencia en los detalles hacía difícil descartarlos como simples invenciones. El mito había nacido. Y lo que empezó como un puñado de casos aislados se transformó en un fenómeno global que, hasta hoy, sigue generando preguntas sin respuesta.